Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo análisis semanal de noticias cripto, 12:39 del mediodía de este 3 de abril de 2025, al momento en el que estoy grabando este video. Hubo varias novedades en los últimos 7 días, sobre todo, por supuesto, lo que fue la gran novedad fue el anuncio de aranceles. En breve vamos a estar hablando sobre eso, pero vamos a ir, antes de comenzar, recordá que desde la configuración del reproductor de YouTube podés cambiar la velocidad en que se reproduce este video. Así que si te parece que mi voz va muy lenta o tenés poco tiempo, aumenta la velocidad de reproducción para que te lleve menos tiempo verlo. Metiéndonos de lleno en lo que es el precio de las criptos, en el día de hoy podemos ver que Bitcoin está $81.800, bajando un 5.9% en el día. Ethereum, que lamentablemente para todos los holders y quienes confían en ese proyecto, me incluyo, le está costando realmente subir y cada vez que baja lo empieza a hacer con más fuerza. Está actualmente $1.775. XRP perforó los $2, está 1,99. Solana 114, BNB 583. Podemos ver que está prácticamente todo en rojo. Vamos a hacer seguimiento y proyección del precio de Bitcoin. La semana pasada algo que les había comentado era que a partir de este momento, como pudimos ver que efectivamente la media móvil se rompió con fuerza, cada uno de los rebotes que íbamos a estar teniendo iba a ser para luego seguir bajando. Algo que les había comentado incluso también la semana pasada era que no me extrañaba si luego de llegar a esta zona teníamos nuevamente un retroceso. Y efectivamente así se dio. Los invito a que si no lo vieron, vayan a ver el video que les estoy comentando. Se los voy a dejar acá arriba, así pueden chusmearlo. Pero lo importante que tenemos que tener en cuenta es que si bien tuvimos un retroceso, el precio se empieza a comportar muy bien. Desde este momento nosotros podríamos haber tenido una bajada con muchísima más fuerza si efectivamente el ADX se giraba al alza y el movimiento tomaba fuerza. Podríamos haber perforado con fuerza, repito, los $80.000. Eso por ahora no se dio, si bien el precio está ahí en torno a los $81.000, el precio lo está haciendo muy bien. Hay que esperar a ver cómo se desarrolla este valle, si efectivamente tenemos acá un giro hacia arriba y si para ese momento el precio, aclaro, esto es en el gráfico diario, si en ese momento el precio sigue lateralizando, significa que lo va a estar haciendo muy bien y sería muy positivo para el precio. En este momento lo mejor que podríamos esperar es eso. Desde mi análisis, recuerden, no son recomendaciones de inversión, simplemente son opiniones. Desde mi perspectiva, lo mejor que podemos esperar de cara a los próximos días o de cara al fin de semana es que el precio lateralice. Por supuesto, si sube muchísimo mejor, pero mi expectativa es que en el mejor de los casos lateralice. Y luego veamos cómo se desarrolla esta parte del gráfico, si efectivamente empieza a subir y si lo hace con fuerza, que en definitiva es lo más importante. Respecto también al precio, se estuvo hablando mucho de un posible cruce de la muerte y así es como le suelen llamar al cruce de las medias móviles. ¿Y en qué consiste este Death Cross? Bueno, consiste en que la media esta, que es la de 50 periodos, en mi caso es de 55, pero es prácticamente lo mismo para lo que queremos mencionar en este momento, termina cruzándose con esta media roja que ustedes pueden observar que viene por acá, que es la de 200 periodos. ¿Qué es lo que hacen estas medias móviles? Lo que hacen es representar el promedio de precio en los días que uno le indique. En el caso de la media móvil de 55, lo que estamos diciendo es que la media móvil va promediando el precio de los últimos 55 días o 50 según cómo lo configuren. Mientras que la línea de la media móvil de 200 periodos lo que hace es promediar el precio de los últimos 200 días o bueno, dependiendo de la temporalidad en que nos encontremos. Como estamos en el gráfico diario, cada una de estas medias móviles promedia el precio en los últimos X días. El cruce de la muerte se da cuando la media móvil de 50 periodos, en mi caso la naranja, termina cruzando hacia abajo a la roja, que es la de 200 periodos. Es decir, si efectivamente esto se cumple, se estaría dando un cruce de la muerte. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, que cuando sucede eso, empezamos
el mercado bajista, es decir, que se aproximan días oscuros. Sin embargo, quiero aclarar algo sobre esto, y es que no necesariamente un cruce de la muerte significa que nos vamos a un mercado 100% bajista en semanal o mensual. Es verdad que cada vez que empezamos una caída muy fuerte de Bitcoin, el cruce de las medias se dio y podemos retroceder a cuando nos fuimos de $68.000 y después bajamos hasta los 34, por ejemplo, incluso después volvimos a bajar hasta los 18. Si bien es cierto que, por ejemplo, si tomamos como referencia este punto en el que la media de 55 perforó la de 200, continuamos bajando y el mercado fue hacia abajo. Fíjense que acá tenemos la de 200 que siguió por acá arriba. No necesariamente siempre que sucede esto comienza el mercado bajista. Es decir, es condición necesaria que esto suceda para que empiece el mercado bajista, pero no es condición suficiente. Se tienen que dar otras condiciones. Si observamos otro caso en este mismo gráfico, podemos observar que en este punto, exactamente acá, también se dio el cruce entre la media naranja y la media roja, que son las de 50 y 200, repito, y sin embargo, en este caso, la baja fue del 28%, que si bien es bastante, no significó un cambio de tendencia. De hecho, fíjense que después de este rompimiento de medias, efectivamente nos fuimos nuevamente a los $64.000 aproximadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien el cruce de estas dos medias móviles pueden significar algo negativo, no necesariamente es así, así que no nos alarmemos. Por supuesto, no es casualidad que cada vez que empieza un mercado bajista estas dos medias se crucen, porque en definitiva lo que estamos comparando es la velocidad a la que viene moviéndose el precio en los últimos días, en un caso en los últimos 50 días y en el otro en los últimos 200 días. Por lo que si efectivamente el precio empieza a bajar con fuerza, la media móvil de los últimos 50 días efectivamente se va a ir para abajo. Por eso no es que sea casualidad ni nada por el estilo. Así que a tomar esta noticia con mucha cautela. Habiendo hecho las proyecciones del precio, vamos a hablar finalmente de lo que pasó con los aranceles. Este 2 de abril que se habló del día de la liberación del país del norte, efectivamente se impusieron aranceles que se llamaron recíprocos. Sin embargo, no fueron 100% recíprocos. Podemos observar acá una de las tablas, acá está la otra, son en total dos tablitas donde se especifica en la primer columna el país en cuestión, por ejemplo Perú, cuántos aranceles le cobra al país del norte, y en la columna amarilla podemos ver el país del norte qué arancel le cobra al país en cuestión. Uno de los que más estuvo dando vueltas o sobre el que más se habló fue sobre los aranceles de China. Podemos ver que China cobra 67% de aranceles, mientras que el país del norte va a cobrar 34%. De hecho, en el momento de la conferencia en que se anunció esto fue, se podría decir, un poco gracioso, porque la forma en que se mencionó fue, bueno, ellos nos cobran 67%, nosotros somos bastante buenos y le cobramos solo un 34%. Les dejo esta tablita para que la vean tranquilos, frenen si quieren el video. Y para concluir este tema, podemos decir que efectivamente el precio de Bitcoin reaccionó con volatilidad. Fíjense lo que fue este mechón que subió y después bajó. Hablo de esta mecha roja. Sin embargo, era algo que ya veíamos venir, por lo cual creo que la mayoría de los que seguimos en el día a día, o si vos me seguís en las redes y viste el video de la semana pasada, esto no debería haberte sorprendido en absoluto. Vamos a ver qué suceden en los próximos días, en las próximas reuniones, cuando se informen nuevamente las tasas de interés, qué está pasando con la actividad industrial y un montón de datos muy importantes, y en base a eso vamos a poder ver para qué lado puede llegar a estar yendo el mercado. Continuando con las noticias, una empresa de minería de criptomonedas asociada a esta familia está considerando ofrecer acciones al público por primera vez. ¿Qué es lo que sucede? Bien, la empresa HAT8 terminó adquiriendo American Bitcoin. HAT8 ya
cotizaba en bolsa, mientras que American Bitcoin no. Y lo que están comentando ahora es que la intención es que por un lado HAT8 ofrezca todo lo que es alimentación y servidores, etcétera, y por otro lado American Bitcoin, que es sobre la empresa que HAT compró una gran porción accionaria. En definitiva, lo que ellos van a seguir haciendo es ofrecer la minería de Bitcoin. Algo que podría decir que me sorprendió un poco es este párrafo. Y es que, según Bloomberg, American Bitcoin está trabajando con Bitmain, un proveedor chino de hardware para la minería de Bitcoin. Pero acá está el detalle. Bitmain ha enfrentado escrutinio tras la inclusión en la lista negra de Estados Unidos de su filial de inteligencia artificial, informó Bloomberg. En realidad esto de extraño no tiene nada, hay un montón de casos similares, pero es interesante ver cómo esta empresa, que es norteamericana, termina indirectamente estando relacionada con una empresa china, siendo que entre ellos hay, como siempre se viene diciendo, tanta rivalidad. Lo importante que hay que tener en cuenta es que eventualmente American Bitcoin podría empezar a cotizar en bolsa, y como esta familia que estoy señalando acá está detrás de todo esto que se está craneando, habría que ver y sería interesante ver qué sucede con esa empresa una vez que esté cotizando en bolsa. Así que veremos en los próximos meses, en las próximas semanas, si hay nuevas novedades al respecto. Por otro lado, nuestro amigo Elon aclaró que no hay planes para que el gobierno use Dogecoin. Recuerden que también lo dijimos cuando sucedió que se creó el Departamento de Eficiencia Gubernamental, y en la web oficial, esto lo había mostrado en uno de los resúmenes semanales que fui subiendo a principio de año, había aparecido el perrito de Dogecoin en la web oficial gubernamental, y ahí se habían despertado un montón de especulaciones respecto al uso de Dogecoin. Finalmente Elon salió a decir, che, miren que no vamos a utilizar, o no está en expectativa para el gobierno utilizar Dogecoin. Y fíjense que efectivamente en su momento, cuando estábamos por acá arriba, en torno a los 48 centavos, había mucha gente diciendo que iba a llegar a 50 centavos, que se iba a ir a $1, y fíjense lo que sucedió desde ese momento. Y esto lo aclaro para que tengan mucho cuidado cuando escuchan noticias, cuando ven algún influencer hablando de meme coins y demás. Bajó un 68% desde aquel máximo histórico que tuvimos en diciembre. Así que mucho cuidado cuando hablan de meme coins y si meten el dinero en este tipo de tokens. Siguiendo con las noticias, VanEck busca ETF de BNB, es decir, de la cripto de Binance. Esto es muy interesante para la gente que tenga BNB, o si estás pensando en comprar BNB, tené en cuenta esta noticia, ya que VanEck es una empresa que se dedica a crear ETFs y finalmente hacerlos salir a la bolsa. Sería muy interesante ver qué sucede con el precio de BNB, la cripto de Binance, si efectivamente este ETF sale al mercado y permite hacer que ingrese dinero de grandes inversores. En caso de que esta noticia termine en un ok por parte de la SEC, va a ser una muy buena noticia para todos los tenedores de BNB. Por otro lado, otra noticia que la verdad ya no sé si es noticia, porque la gente de Strategy, la gente de Michael Saylor, nos sigue sorprendiendo semana tras semana. Y en este caso compraron nuevamente Bitcoin, compraron 22.000 Bitcoin por $1.920 millones. Y fíjense actualmente la cantidad de Bitcoin que contienen en sus arcas son de 528.185 Bitcoins. Efectivamente, si seguimos lo que está haciendo el amigo Michael con Bitcoin, podemos confirmar que está yendo a todo o nada, está yendo muy fuerte, realmente cree en este proyecto. Así que bien por la gente de Strategy, que sigue comprando semana tras semana. Respecto a la adopción de Bitcoin, esta es una noticia muy interesante, y es que Alabama y Minnesota avanzan con planes para reserva de Bitcoin con proyectos de ley complementarios. Esta semana, más precisamente, lo que fue Alabama se sumó a esta tendencia que están empezando a tener los estados en precisamente el país del norte, y la intención es que ellos puedan convertir los fondos de cada uno de estos estados a Bitcoin.
Y algo muy interesante es que en realidad lo que dice el proyecto es que van a poder cambiar los fondos del Estado a activos cuya capitalización del mercado sea de al menos 750.000 millones de dólares. Y en realidad, hoy por hoy, el único activo que cumple con esa condición en lo que son criptomonedas es Bitcoin. Por lo que indirectamente lo que están diciendo es, ok, el único activo o criptoactivo que vamos a estar comprando va a ser Bitcoin. Noticia muy positiva si se sigue logrando una adopción a nivel gubernamental cada vez más grande. Eso va a ayudar a estabilizar el precio eventualmente a lo largo del tiempo y por supuesto a que pueda seguir subiendo. Y por último, para ir cerrando, la empresa Tether, recuerden, son quienes emiten USDT, se confirmó que en el primer trimestre de 2025 agregó 8.888 Bitcoin a sus fondos, superando los 8.400 millones de dólares en tenencias. ¿Y por qué hice hincapié en esta noticia? Porque es muy importante tener en cuenta qué es lo que hacen los grandes actores del mercado. Se confirmó que efectivamente lo que hicieron fue sacar esos Bitcoin del exchange Bitfinex, que es probablemente donde los fueron adquiriendo o la plataforma que utilizaron como pivot, y en definitiva enviaron esos Bitcoin a billeteras que tienen bajo su propio control, es decir, a billeteras frías. Por lo que no es un detalle menor qué es lo que está haciendo esta gente, que en definitiva son quienes están desde los comienzos del mundo cripto y que tienen mucha influencia. Por supuesto, USDT, podemos ver en CoinMarketCap, es la stablecoin con mayor capitalización del mercado, está en tercer lugar luego de Bitcoin y Ethereum, que recuerden son tokens o criptomonedas. En tercer lugar está la stablecoin Tether, por lo que, repito, es muy importante lo que vaya haciendo esta empresa. Muy bien, esto fue todo por hoy, espero que te haya gustado el video. Si es así, hacémelo saber con un like. Deja tu comentario, suscríbete al canal, me vas a estar ayudando un montón. Compartí este video con quien creas que pueda interesarle. Gracias por ver hasta el final, nos vemos en un próximo. Chau.